Ippo Makunouchi, el protagonista del aclamado manga Hajime no Ippo, se caracteriza por su fuerte pegada y estilo de fajador tan particular, y sobre todo por su personalidad. Dentro de su camino llegó a enfrentar al campeón de Japón, Eiji Date, en una pelea en donde fue derrotado. Para recuperar su confianza, utilizó los conceptos básicos del boxeo, golpear y no ser golpeado, para idear una técnica, un balanceo que forma un infinito con su cabeza, para golpear con el impulso. El DMC Roll, una antigua técnica que desarrolló por sí mismo sin siquiera conocerla. Esta técnica tiene distintas versiones, fue evolucionando por necesidad y el día de hoy te mostraré todas las distintas versiones, dividiendo el video en 4. ¡Comencemos! Y por supuesto, este video tiene spoilers del manga. La primera versión de esta técnica hace su aparición en el manga 213. Ippo enfrentó a Ponchaichi Watana en su regreso, luego de haber sido derrotado por el campeón Eiji Date. Para adentrarse, Ippo comenzó a hacer un balanceo mientras se aproximaba a su adversario, terminando por dibujar un infinito con su cabeza, procediendo a dar una serie de ganchos de lado a lado, aprovechando el impulso con toda la inercia, dibujando los patrones que les estaré mostrando, caracterizando este movimiento y esta técnica el autor como un signo de infinito, separado en dos circunferencias que se encuentran conectadas. El DMC Roll, la primera versión, que por cierto en el manga se le ocurrió a Ippo viendo cintas de Mike Tyson, quien sabemos realizaba una técnica muy similar, que incluso Ippo la copió en primera instancia, para luego finalmente concluir en lo que terminamos por conocer como técnica DMC. La segunda versión es la denominada como nuevo DMC Roll o el anti-DMC Roll. No es muy distinta a la primera, o al menos no hay un cambio explícito, es simplemente la mejora que le hizo Ippo a su técnica para su combate en contra Sawamura Ryuhei, viéndola por primera vez en el manga 496. Ippo realizó su DMC Roll con un timing tan predecible, permitiendo que Sawamura, el experto en contras, preparara una tan potente para acabarlo por completo. En esta nueva versión del DMC, Ippo utiliza su bestial capacidad muscular para detener por completo el impulso antes de ser golpeado por la contra de su oponente, y con su misma musculatura bestial retoma la marcha para asestar el golpe una vez su oponente falle la contra que acababa de lanzar, siendo un completo éxito y aparentemente solucionando este defecto que tenía la técnica de ser tan predecible y con un ritmo tan constante. Pero a pesar de esto, en el manga 509, Ippo nos aclara que no cree que esta versión del DMC funcionaría contra cualquier oponente. Todo esto en una conversación con Itagaki, en donde hablaban de Ricardo Martínez, cosa que no fue mostrada por supuesto en el anime. También Ippo nos aclara que duda que funcionaría en contra de Ichiro Miyata, ya que no cree que su rival reaccionaría de forma tan anticipada como Sawamura. Es decir, Ippo cree que hay un límite en donde no sería capaz de detenerse y terminaría de igual forma siendo golpeado por una contra, siendo quizás este el argumento del por qué no buscaron enfrentar a Ichiro justo después de este combate. Esta segunda versión del DMC al comienzo tenía consecuencias, ya que el cuerpo de Ippo no estaba acostumbrado a estos cambios bruscos de movimiento, pero con el entrenamiento actualmente podría utilizarla sin sufrir ningún desgarro en sus músculos. Esta versión también fue vista en su combate en contra Alfredo González, en donde podemos confirmar que ya no le causa ningún daño a sus músculos, y por cierto en esta pelea no le funcionó, cumpliéndose lo que le dijo a Itagaki unos 500 episodios antes, que dudaba que este DMC funcionaría por ejemplo en contra de Ricardo Martínez. Obviamente nosotros sabemos que Alfredo y Ricardo no son el mismo personaje, pero tienen un estilo muy similar y ambos son de nivel mundial. Y ya pasando a algo un poco más interesante, llega la tercera versión del DMC Roll, que aparece por primera vez en la pelea entre Ippo y Jimmy Sisfa, alias Scratchy. Estos boxeadores habían estado intercambiando ganchos bestialmente, Jimmy con su versión del Jolt de Miyata, que era llamada el Jolt Tornado, e Ippo obviamente con un balanceo muy característico del DMC Roll. Antes de comenzar el cuarto round, el jefe le dice a Ippo que si en horizontal sus golpes no están funcionando,
debería intentar lanzarle un gancho desde abajo, un golpe en dirección vertical. Aquí Yagi tuvo un par de dudas, ya que un cambio tan brusco podría llegar a lastimar a Hippo, pero el jefe nos explica que los cambios tan bruscos de dirección obviamente podrían dañar gravemente los músculos del muchacho, pero esta era la oportunidad perfecta para intentarlo. El jefe había pensado en esta estrategia desde el combate de Hippo en contra Sawamura, pero obviamente no se lo dijo, ya que su cuerpo no estaba listo. Pero luego del duro entrenamiento de Hippo, confía en que podrá hacerlo sin dañarse. Sabe que Hippo se ha hecho mucho más fuerte, pensando que esta es la oportunidad para lanzarlo. Así podrá abrirse paso al escenario mundial, con esta última evolución del DMC Roll. Hippo intentó hacer esta técnica, pero la primera vez no fue capaz. Pero ya en el segundo intento, Hippo logró cambiar su dirección bruscamente, cambiando completamente de una dirección horizontal a una vertical, sintiendo una gran presión en sus músculos, pero aún así no los lastimó. Itagaki notó en las gradas de inmediato que este no era el DMC Roll usual. Este cambio le permitió conectar de lleno a Jimmy Sispa, dejándolo completamente inconsciente, siendo esta la primera pincelada que tuvimos de esta versión del DMC Roll. Viajando nosotros afuera de la arena luego de este combate y de esta gran demostración dada por Kamogawa e Hippo, con los chicos del gimnasio hablando del entrenamiento tan duro que ha realizado Hippo para poder cambiar de dirección de esa forma, y cómo ahora sus articulaciones son sobrehumanas, esto debido a su estricto régimen de entrenamiento. Takamura, mientras pensaba en todo esto, nos dejó ver en su mente cuál sería la forma de este nuevo DMC Roll, siendo un signo de infinito, como la primera versión, pero con una rueda en el centro, declarándolo como la forma final, dejando claro Takamura que es una forma anti-contras, definitivamente una técnica anti-Miyata. Esta versión del DMC desapareció por mucho tiempo, teniendo que saltar directamente al manga 1144, en donde Hippo tuvo su primer sparring luego de su derrota en contra Alfredo González, ya con un cuerpo muy bien entrenado y más sobrehumano que antes, comenzando a evadir los jabs, no solo moviéndose de lado a lado, sino que también de arriba a abajo, tal como lo dice el mismo Kamogawa, reconociendo sin mucho esfuerzo que esto se trataba del nuevo DMC Roll. Aquí Hippo le lanzó un golpe desde abajo a su oponente, desde una posición sumamente incómoda, dibujando la misma figura que había pensado Takamura hace casi 400 episodios, pasando al manga 1145, el cual es simplemente una locura visual, con Hippo reconociendo que todos estos cambios bruscos no le duelen para nada y que no siente ninguna tensión en su cuerpo, procediendo a golpear por la derecha y luego desde abajo, para luego dar una izquierda alternando de golpes de lado, abajo y nuevamente de lado, sin dolor en los músculos, sin ninguna tensión, pero una vez su rival fue presionado hacia atrás, Hippo falló por completo, dejando en claro que esta nueva forma del DMC, la cual estaba siendo lanzada a la perfección, nos dejó ver una debilidad, que no te permite seguir a tu adversario una vez este retrocede, una vez fallas un uppercut. Para poder ver la última versión del DMC tenemos que avanzar tan solo 12 episodios después, en una conversación entre el jefe e Hippo, en donde Kamogawa le dijo a su pupilo que su idea no había sido mala, estaba muy bien encaminado, por lo que le iba a enseñar cómo realmente funcionaba el nuevo DMC Roll, dejando en claro que aquella forma anterior no era la correcta, o mejor dicho, no era la definitiva. Pero antes de revelarnos esto, le preguntó a Hippo del por qué lo hizo con el movimiento vertical. Ya saben, por qué se movió de lado a lado y luego de arriba a abajo, diciendo Hippo que sus rivales eran capaces de contrarrestarlo con facilidad si era únicamente horizontal. E incluso Hippo tenía claro que si utilizaba más veces el DMC contra Alfredo, definitivamente hubiese recibido mucho más daño. Pero tampoco para Hippo fue como si hubiese sido un gran análisis llegar a esta conclusión de un DMC arriba abajo y a izquierda derecha. Simplemente esforzó sus músculos y no le dolió para nada. El jefe nos comenzó a decir que él también llegó a la conclusión que el movimiento debía ser vertical, pero no le quiso mencionar nada a su pupilo para que no se lastimara intentándolo antes de tiempo. Hippo lo interrumpió sin dejarlo terminar, diciendo que en realidad el movimiento vertical no funcionó en el sparring. Su rival retrocedió y no fue capaz de seguirlo, pero el jefe, ignorando completamente a Hippo, le dijo: en diagonal, es en diagonal, muchacho. Entendiendo Hippo esto de inmediato, dándonos un panel increíble de la epifanía que había tenido nuestro protagonista,
revelándonos cómo es la forma, siendo obviamente muy distinta a la que era el Dempsey vertical. El jefe nos aclara que la serie de golpes horizontales y verticales es casi imposible de mantener. Si fallas un uppercut estás perdido, pero en diagonal todas estas debilidades se solucionan. Viendo cómo Hippo comienza a realizarlo, reconociendo que este movimiento es mucho más suave que el anterior y dejándonos ver que el movimiento es claramente diferente. Si lo observamos de frente, es como si dos signos infinitos se cruzaran en diagonal, como si formara una mariposa. Tu movimiento no es solo más suave que el anterior, además si tu oponente retrocede, el impulso te permite lanzar un golpe gacela, viendo a Hippo intentarlo, lográndolo sin problema, dibujando a Morikawa todo este impulso como aros diagonales, cosa importante para lo que vamos a hablar más adelante. Ya en el siguiente episodio, en el 1148, pudimos ver el nuevo Dempsey Roll en contra del costal de arena con sus variaciones, dejándonos en claro que el golpe tipo uppercut no es desde una posición tan exagerada como en el Dempsey anterior, es más similar a un uppercut de 3/4, técnica que Hippo sí ha utilizado en el manga, incluso lo usó contra Sendo en su primer encuentro, cuando Hippo era solo un novato. Además de esto, también es capaz de lanzar volados diagonales desde arriba, algo muy similar a los Chopping Right de Machiba, logrando ver lo devastador que es este combo, viendo como el jefe tiene a Hippo realizando el Dempsey Roll en diagonal a dos sacos de boxeo al mismo tiempo, lanzando de uno a otro con el golpe gacela debido al impulso, para luego desatar la brutal combinación sin detenerse. Aquí, por esas razones de la vida que no voy a tocar en este video, Hippo fue expulsado del gimnasio durante un mes. Ya saben, estaba teniendo ciertos problemas de salud, utilizando este mes para perfeccionar su físico, para los últimos detalles del Dempsey. Por lo que la primera vez que utilizó Hippo este Dempsey en contra de las manoplas fue en el manga 1163, en donde ya estaba perfeccionado, lanzándolo con golpes en diagonal desde una posición baja, logrando pivotear con ambas piernas, siendo esta la clave para realizarlo, junto a una persecución en diagonal, mientras no deja de golpear. Una vez Hippo comienza a golpear y por el ángulo de los golpes se marca claramente esta especie de mariposa, formada por dos infinitos cruzados en diagonal, siendo muy distinta a la anterior. Unos capítulos después pudimos ver los planos de Hippo golpeando los sacos de arena con el nuevo Dempsey Roll. Aquí Aoki protege a los pobres sacos de arena, resaltando que las marcas en él son en diagonal, para que dejemos en claro que esta versión del Dempsey en principio no tiene golpes verticales puros, siempre hay cierta inclinación haciendo que sean uppercuts de 3/4. Ya para terminar de repasar este Dempsey, viajemos a la única pelea oficial en donde lo demostró, entre comillas, el combate entre Hippo y Antonio Guevara. Lamentablemente las únicas pinceladas reales que tuvimos en esta pelea del Dempsey fueron las siguientes. Al comienzo del combate, en donde Hippo no logró tomar el ritmo por completo y Guevara cayó antes que pudiera lograrlo. También pudimos ver unos paneles de Hippo realizando el movimiento para acercarse y acortar distancia, siendo unos aros diagonales, siendo muy distinto al infinito usual. Por supuesto, también logramos ver cómo puede lanzar el uppercut de 3/4 realizando este movimiento en diagonal mientras acorta distancia. Y obviamente lo vimos evadiendo golpes mientras utilizaba esta técnica. Y finalmente, una vez que Hippo realmente logró juntar todo el ritmo para lanzar este Dempsey, conectó un golpe desde arriba, procediendo a lanzar con todo este Dempsey en diagonal por primera vez en su plenitud. Pero Guevara había caído, terminando por lanzar el golpe en diagonal al aire, siendo obviamente distinto al golpe vertical que vimos en la versión anterior, teniendo aquí ustedes una comparativa. Y eso, gente, obviamente no incluiré la última vez que lo lanzó, porque aquí falló todo y bueno, recuerdos de Vietnam y la depresión vuelve a mí. Ya antes de terminar, hagamos un pequeño resumen. El primer Dempsey Roll se caracteriza por un movimiento en infinito y golpes horizontales. La segunda versión es idéntica a la primera, pero añadimos la habilidad para detenerte y seguir la marcha. Obviamente podría haberla incluido junto a la primera, pero ya que en el fandom inglés le ponen otro nombre, lo clasifiqué diferente. El tercer Dempsey Roll alterna movimientos horizontales con verticales puros, ya saben, o es de lado a lado o es de arriba a abajo. Y el cuarto Dempsey Roll es en diagonal, permitiendo lanzar golpes desde arriba y abajo, obviamente en diagonal, o como decimos, en 3/4, y obviamente el golpe gacela,
caracterizándose por formar una mariposa. Ojo que en la obra este Dempsey jamás fue utilizado para dar golpes completamente verticales ni con ese tipo de movimiento, siempre es en diagonal. Así que ahora, luego de haber dicho todo esto, te dejo unas preguntas. ¿Qué opinas de los distintos Dempsey Roll? ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuánto crees que falte para volver a verlos en acción? Y luego de ver este video, ¿cuál Dempsey crees que usó Hippo en su sparring en contra Borg? Definitivamente la última versión del Dempsey creo que es algo brillante. Algún día realizaré un video explicando de por qué considero que este es el mejor power-up de cualquier shonen. Y eso es todo por el de hoy, espero hayas disfrutado el video. Recuerda suscribirte para más Hajime no Ippo, dejar tu like y comentar. Y si eres nuevo en el canal, visítalo. Hablo mucho de esta obra. Buenas noches.